Bueno, ya estamos de retorno en nuestro programa de esta mañana de día lunes con bastante actividad y sobre todo con los ecos saliendo de lo que fue esta jornada de ayer domingo, que la verdad en algunos lugares comenzó el día viernes del Día de los Patrimonios, que ocupó bastante a muchos empleados públicos también que tuvieron que hacerse parte de esta jornada, que me imagino también le generó muchas satisfacciones por el hecho de que se logró incentivar la posibilidad de encontrarse con la cultura, con nuestra identidad, con elementos patrimoniales tangibles, intangibles, de poder ingresar a algunos establecimientos, edificios que habitualmente no es muy fácil de poder hacerlo, como estaba pensando en el caso del edificio de NAP, y también con un telón de fondo que uno no puede dejar de conocer, que había una movilización en torno al mismo día de parte de los trabajadores de la cultura, que ya llevan bastante tiempo y que además justamente en este día se debería definir en Santiago, como todas las cosas se definen en Santiago, entre el Ministerio y la dirigencia de los trabajadores de la cultura, del Ministerio de la Cultura, qué va a ocurrir con esta movilización, que en definitiva tiene que ver con la modificación de la ley orgánica que viene desde el año 2018, que ha generado también una sobrecarga porque se le han establecido una serie de muchas otras responsabilidades que nos vienen aparejadas del financiamiento y del recurso humano que se requiere para que se puedan desarrollar esas actividades. El Estado es el peor empleador, decían el otro día acá, ¿no? Decían la gente de cultura. Evelyn Córdoba, presidenta de la ANEF, está con nosotros. Qué gusto verte, Evelyn. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Checho, aquí. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven por Radio Polar. Para mí es un gusto. Aquí esta es mi casa. Sí, pues alguna vez estuviste por acá. Sí, pues yo partí, o sea, dentro de todo lo que hice dentro de los medios de comunicación, estuve en Radio Polar en mis inicios. Bueno, tú fuiste mi profesor de locución. Sí, así que nos acordamos de eso, la verdad, esta experiencia fue sí, es muy bonito, siempre es bonito recordar y bonito volver y que te reciban con tanto cariño desde la Petra, la Jana y todos los que están en la puerta. Así es que para mí es un gusto estar acá. Y me imagino que para ti ha sido también grato asumir este cargo como presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. ¿Cómo llegaste al cargo? Mira, en realidad para mí fue una sorpresa, o sea, para mí es un orgullo de verdad representar a todas las asociaciones en esta confederación, en esta agrupación nacional de empleados fiscales, sobre todo aquí en Magallanes, pero para mí también fue una sorpresa, como yo les contaba, recién ahora el 2 de junio voy a cumplir un año como presidenta de la ANEF y yo llegué el 2021 primero a mi asociación base, que fue la ASOFUMI, que es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Aprovecho de enviarle un gran saludo ahí a todos los chiquillos y chiquillas que están escuchando en la radio. Y claro, llegué y obtuve la primera mayoría ahí, entonces fue presidenta de la ASOFUMI primero. ¿Y habían otros candidatos y candidatas? Sí, pero ellos también ahora son parte de la directiva, porque ahí en realidad no es que uno va por lista, sino que uno va por persona solo. Y de ahí los funcionarios tienen la opción de votar a dos, y de ahí el primera mayoría asume presidencia y así secretario y tesorero. Entonces mi directiva... ¿Tú no eres la favorita en ese momento, sí o sí? Sí, o sea, siempre. Lo que pasa es que... No siempre, pero lo que pasa es que venía yo de 2 periodos en el comité paritario. Ya te conocían entonces. Claro, y de ahí los chiquillos me dijeron porque podía ser parte de la asociación de funcionarios, aparte que era por primera vez que podíamos postular o podíamos quedar dentro de la asociación 3 personas. Y se estaban buscando rostros nuevos también, me imagino. Claro, entonces llega y quedamos 3, en este caso Javier Vergara, que es el tesorero, y Elizabeth Verdugo, que es la secretaria de la ASOFUMI, y yo como presidenta. Después nos tocó ir, ¿no es cierto?, a la ANEF, y nos fuimos a presentar nosotros como directiva, porque consideramos que eso es lo que debe hacer toda asociación base o todo directorio de asociación base que asume, ir y a presentarse con la ANEF como para que el directorio de ANEF los conozca, puedan tener sus datos y así invitarlos a diferentes actividades, ya sea gremiales o lúdicas, que se puedan hacer en la ANEF. Y fuimos, y no sé, al mes después participamos en otras actividades, y ahí Claudio Valenzuela, que es el tesorero, que también es el actual tesorero de la ANEF, me invitó a participar en su lista.
en su lista, que estaba Anita. Y esa lista ganó, y esa al final lista ganó y electa tú claro, como primera mayoría, y eso fue justamente el 25 de mayo del año pasado. Entonces para mí también fue una sorpresa, porque yo decía, no, pero si a mí nadie me conoce. Claro, puede que a lo mejor nadie me conozca como gremialista o como sindicalista, pero sí me conocen por mi trabajo que hago en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas trabajando tú? Porque tú partiste de la SECPLAN. En la CERPLAC, sí. En la CERPLAC en el año 2001. Así que y igual son Mideso es Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Claro, primero pasó a Ministerio de Desarrollo Social y después le incluyeron y Familia. Y Familia. Claro, entonces es lo mismo que era el CERPLAC, la Secretaría de Planificación, hoy es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Se rompió un poco esta suerte de hegemonía que había de muchos candidatos que se repetían también y de nombres importantísimos como Doris Sandoval, Jorge Resto, Villaño atrás, Claudio Alvaradejo. Bueno, nosotros hace muy poco, el 5 de mayo, hicimos gente una que además cena. venía del mundo político. Sí, pues sí, es que esa y ahí es la que rompiste un poco el esquema tú. Sí, yo creo. Justamente hicimos una cena donde celebramos nuestros 80 años como ANEF, y dentro de esa cena reconocimos a estas... Ahí tenemos algunas imágenes de eso. Ahí reconocimos tanto a funcionarios destacados de cada una de las asociaciones, porque siempre la ANEF en este caso se hace en base a sus bases. Y las bases, cada una de las bases se hace en base al trabajo que hacen los integrantes de esas asociaciones. Entonces uno no tiene que nunca dejar de reconocer el trabajo que hacen ellos. Ya, ¿y de los expresidentes a quiénes reconocieron? Bueno, reconocimos primero al Jorge Restovich, que fue uno de los primeros presidentes que hubo después luego el retorno a la democracia. El Claudio Alvaradejo, que lamentablemente ese día no estuvo porque estaba en frontera. Porque histórico Claudio. Sí, pues. El Carlos Paredes, también reconocimos a Jessica Bengoa, que ahora es consejera constituyente, sí. A Doris Sandoval, que fue lo que pasa es que uno dice, claro, son como, reconocimos como a 6, 7 más o menos, y uno dice, claro, del año 90 al 2023 son pocos, pero claro, es que unos estuvieron un periodo, otros tuvieron 2 periodos, otros tuvieron 3 periodos, entonces claro, es harto el tiempo, pero ahí tratamos de reconocer, porque el trabajo de estos 80 años que ha tenido la ANEF es gracias al esfuerzo que han hecho todos ellos en su tiempo. Y han aportado su sello. Sí, todos tienen diferentes formas de liderar, diferentes formas de administrar, diferentes formas de hacer cosas en pos de los funcionarios públicos. Fíjate que cuando tú me estabas contando, sin afán de hacer referencia, sino que más bien contar una anécdota, cuando tú estabas contando esto de que viene como un candidato tapado, un candidato sorpresa, y finalmente termina siendo el electo, a mí me tocó vivir una situación parecida, porque en una oportunidad entre los concejales, los 62 concejales que hay en la región de las 10 comunas, se hizo la elección de la directiva y se estaba buscando el presidente o presidenta, y los dos candidatos fijos que iban era Claudio Barrientos por un lado, centro izquierda, y Juan José Arcos por la derecha. Eran los candidatos favoritos, ellos se encargaron de hacer campaña y todo. Fuimos todos a votar. Los dos me llamaron a mí para que votara por cada uno, y yo dije, no, voy a votar por Claudia. De ese tiempo, porque era la candidata de centro izquierda. ¿Y qué pasó? Que al final resulté siendo electo yo. Bueno, y yo ese día fui a votar y nunca me imaginé que... Y llego a mi casa y le digo, oye, Isai, no te va a contar algo que yo sé que no te va a gustar. Oye, señor, no le gusta que... A nadie le gusta. ¿A qué marido o mujer le gusta que se meta tanto en estas cosas? Por Dios, me dice, otra vez te metiste. ¿Y presidente? Sí, yo le digo, me eligieron presidente y saqué una alta mayoría. Era el menos pensado, el candidato, porque no estaba entre los dos. Bueno, tú sabes, como anécdota lo cuento. Claro, sí, tú sabes que cuando me invitaron a participar, yo le dije a mi familia, mi marido me dijo, bueno, me dijo, claro, inscríbete, me dijo, postula en una de esas, dice, aprende, dice, puedes que quedes, puede que no quede, así que para que igual los sopeses, pues no ande así con cara larga, hoy no quedé. Claro. Le dije, no, le digo, yo sí, no voy a hacer ni campaña. Y de hecho no hicimos campaña, nos hicieron un letrerito, una gráfica, y de ahí fuimos a un medio de comunicación a presentarnos como lista, y sería
Claro. De ahí yo lo subí como a mis redes sociales y les puse así como no se olviden de votar, voy en la lista, pero tampoco. A lo mejor eso fue lo que más dio resultado. Sí, pero en realidad, mis amigos casi no todos son funcionarios públicos. O sea, tengo funcionarios públicos, tengo del mundo scout, del mundo de los coleccionistas. Entonces no ellos. era el universo electoral. Claro, entonces, pero igual para mí fue como una sorpresa en ese tiempo. Ahora ya uno de a poco va a ir aprendiendo, va aprendiendo ya te has en realidad. El cargo. Y lo estás haciendo muy bien. Lo que pasa es que esas sorpresas que pasan en las elecciones tienen que ver con que muchas veces la gente vota más por la persona. Puede por ser. El ideario político que representa. Puede ser. Bueno, yo siempre hay algo de eso, no es porque lo diga yo, pero siempre me he destacado por trabajar. Sí. En el tiempo de pandemia ayudé a mucha gente a través de tanto de las redes sociales, haciendo Facebook Live para que la gente pudiera hacer su registro social de hogares, orientaciones por teléfono. Siempre respondo los correos, yo no espero así como 10 días para responder, no, yo siempre respondo al tiro. Entonces yo creo que claro, de una u otra forma, si alguien preguntó, oye, mira, está en la lista esto, ¿por quién voto? A lo mejor la gente ni me conocía. Valoró tu desempeño. Pero claro, el compañero sí me conocía y a lo mejor le había... Ahí se generó una cadena de apoyo a tu candidatura. Así que igual le agradezco, ya llevamos un año, en este año igual dura hasta mayo del 2025. Ah, queda todavía. Sí, oye, y entrando directo todavía a los temas de la contingencia, porque se nos va pasando la hora, ¿cómo ves tú el tema del paro de los trabajadores de la cultura? Preocupante, ¿eh? Porque vimos incluso actividades que se estaban haciendo ayer el Día de los Patrimonios, pero también los veíamos ellos movilizados. Sí, lo que pasa es que hay que entenderlo. Yo aprovecho de mandarle un saludo no solamente a todos los funcionarios del Ministerio de Cultura, sino que también a los que son socios nuestros, que es de Anfucultura, porque ellos vienen del año 2018, como tú bien lo decías, con un tema de una orgánica que no ha llegado a su fin. Entonces muchos de ellos están sobrecargados de pega, están estresados. Ellos el otro día cuando tuvimos una reunión me decían, claro, nosotros si paramos no es lo mismo que parar a salud o que parar a educación, entonces no nos hacen caso. Pero yo creo que todos los funcionarios públicos, porque no son solamente ellos, hoy en día también está en estado de alerta la gente de Gendarmería, gente del FOSIS que estuvo hace 2 semanas atrás, porque todos los funcionarios públicos de una u otra forma han tenido una sobrecarga laboral. Después de la pandemia llegaron a trabajar sin ninguna intervención de salud, sin ningún tema de apoyo psicosocial y llegaron a trabajar, a enfrentar de vuelta y más encima sin presupuesto. Porque hoy en día se está trabajando no solamente en cultura, sino que en varios otros servicios con el presupuesto del año 2020, donde la gente no salió a terreno. Claro. Y hoy en día la gente está saliendo a terreno y muchas veces nosotros como funcionarios públicos normalizamos cosas. No te preocupes, voy en mi auto. No, si no te preocupes, yo voy a pagar tal cosa. Y al final después se malacostumbra y cuando no lo haces, oye, qué mal funcionario eres, ¿por qué no fuiste? Pero si es responsabilidad del empleador que te pague el viático, que te compre los pasajes. Justamente el otro día estuvimos con colegas de la Caja. Y los colegas de la Caja, cuando tienen que ir a terreno, ellos tienen que pagar la Corporación de Asistencia Judicial. Ellos tienen que pagar sus pasajes, ellos tienen que comprarlo. Cuando van a Puerto Edén o van a William, ellos tienen que comprarlo y después se lo reembolsan. ¿Y qué pasa si un funcionario público por A, B, C motivo no tiene los ingresos o no tiene, porque surgió algún problema en su casa y no tiene el dinero justamente en el momento para comprar un pasaje a Puerto William? Y tiene que ir a fiscalizar. O si tiene que ir a fiscalizar a Puerto William, sí, a Puerto Toro. A Puerto William, a Puerto Edén. Y después se lo reembolsan 1 mes, 2 meses después. No, eso no puede. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo les decía, ustedes tienen que exigir que te compren el pasaje y el viático te lo paguen dentro del mismo día que uno va hacia el lugar, porque es responsabilidad de la administración pública pagarte el viático y pagarte comprarte el pasaje. Ahora, existe también algo que la gente desconoce, esta idea o no idea, sino que existe algo que es preconcebido de la administración pública que crea, o los gobiernos que crean una serie de programas, planes, hacen proyectos y son muy creativos, inventan muchas cosas, sí, pero a eso no le ponen plata. Claro. No le ponen o vienen con un presupuesto muy
chiquitito, claro, como para sacarlo adelante, pero con la misma gente. Claro. Y esta misma gente ya tiene una sobrecarga de programas anteriores que vienen arrastrándose de años, porque claro, dicen, por darte un ejemplo, solamente en nuestro Ministerio de Desarrollo Social, que es en el que trabajo yo, está el programa Seguridad y Oportunidades. Y venimos con un arrastre, ya sea el programa Vínculo, el programa Familia, el Abriendo Camino, viene con un arrastre de, no sé, 20 o 50 beneficiarios. Y después al año siguiente hay que hacer contactaciones nuevas. Por lo tanto, vienen 50 más y 50 de los que vienen del año anterior y pueden a lo mejor venir 50 de arrastre. Claro. Entonces, al final, no es que tú tengas a 50 beneficiarios trabajando con ellos, sino al final son 150 que tienes a lo largo de los de arrastre hasta los que tienes y que con contactar los mismos hoy empleados, día, con las recursos mismas humanos, personas, y que tienen que hacer todo lo mismo, o sea, desde la persona que administra hasta la persona que va a visitarlo, es también una sobrecarga laboral. ¿Qué va a pasar hoy día si no hay una respuesta favorable de parte del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio? Mira, los chicos, tengo entendido que hoy día en la tarde se juntan a analizar esta propuesta, y si no llegan a buen puerto van a seguir en paro, van a seguir en movilización. ¿Eso significaría de que ellos están haciendo una serie de manifestaciones que tienen que ver, por ejemplo, con paro de brazos caídos, con algunas situaciones concretas que están afectando la labor de este servicio? O sea, hasta el día de hoy la movilización es que no se atiende público. No están atendiendo público. No ya. se responden correos electrónicos y no se atiende la OIS, porque es como la más fuerte cuando llegan a pedir información. O sea, ellos van a trabajar, están en sus puestos de trabajo, ¿no es cierto? Firmaron la entrada, pero ellos por el momento no están como en paralización, pues no están trabajando, no están respondiendo correos, no están atendiendo público. Hay una crítica, o sea, por un lado se dice de que el Estado no es un muy buen empleador, pero también hay una crítica que cuando llega cada gobierno se incorpora gente que es adicta a ese gobierno y que hay pago de favores políticos. ¿Se ha mantenido esta situación en la actualidad? Sí, lamentablemente pensamos nosotros que con esta administración eso no iba a ocurrir. Yo creo que ahí compartimos todos. Sí. Claro, pero en todos los ministerios llegaron asesores, llegaron jefes de gabinete que no estaban dentro de la planilla de los funcionarios, con mejores sueldos, otros que de repente a honorario, que también venían con mejores, como dice una colega de cultura el otro día, nos decía, ¿asesores de qué? Si ellos ni siquiera manejan el tema de cultura. Claro. Nosotros venimos trabajando de años. Son los que debieron asesorar. Bueno, en algunos ministerios se dio mucho el tema de que llegaron con 2, 3 asesores, más fotógrafos, periodistas, etcétera, un montón de gente. Y en otros... Es como la municipalidad. Claro, y en otros llegó uno solo, en otros llegaron 2. En algunos se ha dado el caso de que los Ceremis se han sentado a conversar con los funcionarios o con las asociaciones, porque el año pasado, cuando cumplimos 79 años como ANEF, el presidente de la República dijo, vamos a sentarnos a trabajar con ustedes, no más contrataciones a espaldas de los trabajadores. Entonces de repente, pero siguen, pues. Pero es que de repente a mí me da la impresión de lo que los mismos Ceremi o los mismos ministros se olvidan de lo que le dijo el presidente. Porque efectivamente pero el presidente también ha llevado gente, pero bueno, es entendible también, porque igual tiene que rodearse de un equipo, eso está bien, un equipo de confianza. Sí, pero pasa que en algunos ministerios o en algunos servicios los Ceremis no se sientan a trabajar con su funcionario y contratan gente que no conocen los temas. Entonces, al no conocer los temas, ahí es donde se crean estos conflictos, porque estos asesores llegan mejor pagados que las personas que llevan años trabajando ahí. Y se retrasa todo, porque además los que ya están tienen que explicarle a los nuevos asesores cómo funciona el organismo, ¿no? Sí, eso en consecuencia que son los que ganan mejores que los que vienen por mucho tiempo atrás. Hay una situación ahí de desigualdad y de discriminación también. Bueno, lo que sí nosotros esperamos es que cuando termine esta administración, todos estos jefes de gabinete o estos asesores se vayan con su gente, dijera, claro, y no se queden, porque eso también ha pasado, de que el último año o los últimos 6 meses les cambian de calificación o los cambian de... Lo van acomodando. Los acomodan y al final quedan ahí, y después viene otra administración y trae otra vez gente nueva, claro,
un mes antes de irse los acomodan ahí y así se va creciendo, creciendo. Y donde más se necesitan que haya nuevos, no llegan, no, como pasa en cultura. Así es. Sí. Bueno, en las corporaciones también pasa. Bueno, uno dirá, ¿cómo esta cosa, consuelo de tonto, algo así? Pero no debiera ser, porque eso es lo que hace que la gente esté enojada. Por eso es que tengamos lo que hablábamos delante con Juan Francisco Miranda. Si la molestia no es con la política, la molestia es con los políticos. Sí, es que de repente abusan del sistema. Yo creo que de ahí es donde lo que hablábamos delante, porque de repente la gente vote por rostros que no están metidos en política, gente que están menos contaminados. Claro, pero bueno. Evelyn, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti. Que te vaya súper bien y cuando quieras te esperamos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Evelyn Córdoba, la presidenta de la ANEF, conversando con nosotros en el Buenos Días Región, día lunes, iniciando la semana, terminando el mes.